Génesis capítulo 12. ¿Lo tienes? Dice así, 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El Negev es una área de ahí cerquita. Hacemos a leer el Negev. Fíjate bien, el tema que vamos a hablar es acerca de cuando Dios llama a Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe, es llamado el padre de las naciones, es llamado el padre de los judíos también. Y con este llamado, Abraham, este hombre, empieza la historia del pueblo de Israel a partir de este momento. El autor da a entender con el relato, por ejemplo, de la confusión de las lenguas en Babel, que la humanidad en su mayoría seguía alejándose de Dios, y a pesar de la catástrofe del diluvio, por ejemplo, Dios empieza a reservar una porción fiel de la humanidad, de hombres y de mujeres. Dios empieza a agarrar una porción fiel a Él, que fue como la mantenedora del fuego de Dios y del vínculo de la transmisión de las revelaciones de Dios en orden a la salvación de la misma humanidad descarriada. Dios así da una orden a Abraham de abandonar primero su parentela y encaminarse a una región nueva, o sea, otra tierra, aislándose del ambiente politeísta de su familia y de los lazos de sangre que podían crearle dificultades en su nueva vida. La muerte de su padre le facilita la ejecución de la obra divina o de la orden que Dios había mandado. ¿Cuál fue esa orden? Adorar verdaderamente a Dios, o al Dios verdadero, el único Dios, hasta la venida de Cristo. Podemos leer en el versículo número 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuáles eran las dos ciudades en las cuales Abraham había vivido? ¿Se acuerdan? Había dos ciudades en las cuales había vivido: Ur y... ahí está atrásito. ¿Cuál era? Harán. ¿Y cómo eran estas ciudades? Estas ciudades eran idólatras, tenían muchos ídolos. Ellos no buscaban al Dios, al Dios de Noé. Ellos buscaban lo suyo propio. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el Dios principal de estas dos ciudades? La luna, el Dios luna. Ahora, ¿por qué fue necesario que Dios le hubiese dicho a Abraham: salte de tu tierra y salte de tu parentela para mostrarte algo que yo tengo para ti? ¿Por qué fue necesario? Por el asunto de que Dios sabía la influencia que tanto la sociedad en la cual vivía y tanto su parentela tenía para con Abraham. Porque, ¿cómo se llama el padre de Abraham? Taré. Taré era un hombre que no confiaba mucho en Dios. Es más, algunos estudiosos de la historia de Abraham
han demostrado o han dicho que Taré era un hombre que metía ídolos. Así como si ahorita tú fueras, por ejemplo, a una tienda esotérica, donde venden veladoras y cosas así. A ver, hay gente que dice que Taré hacía ídolos o vendía ídolos. Entonces, ¿cómo un hombre que tenía ídolos podía tener un hijo, el cual nada más tenía uno? No un ídolo, pues, sino un solo Dios, el Dios verdadero. ¿Cómo era posible? Entonces, de alguna manera, Dios le manda esto: salte de tu tierra, salte de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar al cual yo te voy a decir, al lugar al cual yo te voy a dar, y te voy a mostrar las cosas que tengo preparadas para ti. Pero bueno, fíjate bien, vamos a meternos un poquito aquí en el asunto de dejar a tu padre y a tu madre. Vamos a buscar Lucas 14:26. Lucas 14:26. Vamos a ver qué onda o por qué le dijo Dios de esta manera a Abraham que se saliera. Lucas 14:26. Lucas 14:26. ¿Tienes? Lucas 14:26. Dice así, 14:26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Pareciera ser una palabra muy dura, pero el asunto es que necesitamos ir al fondo de las cosas para poder entender este versículo. Yo les he comentado muchísimas veces, por ejemplo, que la palabra aborrecer o abominable, ¿qué significa? Algo que te causa náusea, algo que te hace un malestar, que te causa vómito, casi como ganas de devolver. Eso más o menos es la forma en hebreo para la palabra abominable, aborrecer. Entonces, ¿cómo es que Jesús en el Nuevo Testamento te dice: el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo? Necesitamos entender lo siguiente. Vete ahora a 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Corintios 6, 6:14. ¿Lo tienes? Dice 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, es decir, Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tú eres el templo de Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate bien, Jesús no quiere decir que te caiga gordo tu papá o tu mamá, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esposo, ni tu esposa, porque ya hay dos que tres le dieron un pellizco al esposo. Ya ves, no estoy tan mal. Jesús no quiere decir eso. Jesús no quiere decir que tú aborrezcas a tu padre, que tú aborrezcas a tu madre. El asunto que Jesús quiere decir es que Dios es más grande que todo lo que hay alrededor de ti. Inclusive a las personas que más amamos, tú y yo. ¿Cuáles son las personas que más amas? Enrique Peña Nieto, ¿no amas? Aunque tenga el copetazo.
¿Lo amas? ¿Amas a tu esposo, por ejemplo? ¿Amas a Chabelo, aunque parezca niñote? ¿Amas a tus hijos? ¿No? Te cae bien el Chabelo, a lo mejor, pero no lo amas como amas a tus hijos. O a lo mejor te cae bien el Peña Nieto, pero no lo amas como amas a tu esposo. ¿O sí? El asunto es que a las personas que más amas, Jesús pone un ejemplo de que a las personas que más amas es la comparación de que más grande debe ser el amor que tenemos para con Dios, aún más grande que el amor fraternal, el amor que tenemos entre familia, los unos con los otros. Y Corintios nos dice, es necesario que ustedes salgan del medio de ellos. Les dice Pablo a los corintios que qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos, que qué tiene que ver la idolatría con que busquemos el rostro de Dios todos los días y el único Dios real y viviente. ¿Qué tienen que ver los ídolos con Jehová de los ejércitos? No tiene que ver nada. Por tanto dice, salte de ese lugar, no hagas las cosas que ellos hacen, no toques lo inmundo y límpiate de toda contaminación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. ¿Tienes? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. ¿Lo tienes? Es importante este pasaje que vamos a leer. Entonces quiero que todos lo tengan. ¿Todos lo tienen? ¿Todos tienen Biblia en su mano? Ok. Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice, léelo conmigo, dice. Porque no quiero que haya dudas, no quiero que haya dudas, léelo bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pausa. ¿Qué hay para ti, para mí? ¿Qué es lo que hay para ti, para mí? Una herencia inmutable, nadie la puede tocar, nadie la puede corromper, una herencia preciosa para ti y para mí, guardada desde el principio de los tiempos. ¿Ustedes estamos bien? Y dice, bendito sea Dios que nos ha guardado según su grande misericordia y que nos ha hecho renacer para su gloria. Así lo dice. Ahora vete al versículo 13. Léele bien, no quiero dudas, léele bien. Versículo 13, 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, antes tenías, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La peregrinación es tu vida, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí. ¿Qué es lo que tiene Dios en este momento para ti? Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, versículo 3 al 5. ¿Qué tiene para ti? Una herencia.
incontaminada, inmarcesible, incambiable, una herencia grandiosa, majestuosa para ti y para mí. Y nadie le puede hacer nada a esa herencia, ¿cierto? Luego te dice, por el otro lado, aguas con lo que hay alrededor de ti, porque la gente puede infundirte que tú dejes esa herencia. ¿Ok? Dice, cíñete vuestros lomos del entendimiento. Ya hablamos acerca de qué era ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿se acuerdan? Como ciñen, por ejemplo, a los animales, los arrieros, para que no se descarrilen, no se desbarranquen, no vayan todos derechitos. Cuando nosotros ceñimos nuestros lomos de nuestro entendimiento, significa que nosotros estamos teniendo la mente de Cristo para el día en que vengan los torbellinos y venga la tempestad y venga el granizo y vengan todas estas cosas horribles, nosotros no nos caigamos, porque estamos empapados, estamos teniendo la mente de Cristo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, fíjate bien, termina este pasaje con algo bien especial. Dice, durante todo tu peregrinaje, ten en cuenta esto. Pero dice al final, rescatados de la vana manera de vivir, la cual tú y yo recibimos ¿de quién? De tus padres. ¿Es triste? Probando, sí. ¿Es triste? Pero es así. Me he encontrado con mucha gente, no vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de la Biblia. Dice que de repente llegó un hombre y le dijo a Jesús, yo quiero seguirte, Señor Jesús. Y dijo, pues ándale, vamos. Y dijo, espérame, déjame enterrar. ¿A quién? ¿A mi suegra? La suegra ya la había enterrado. Déjame enterrar a quién? A mis padres. Y luego, ¿qué le contesta a Jesús? Deja que sus muertos, que los muertos se entierren a sus muertos. No está hablando de que Jesús te esté mandando que tú aborrezcas a tu padre o a tu madre. Lucas no está hablando de que tú y yo tengamos enemistad entre nosotros mismos. Está hablando que aún las enseñanzas de tus padres, tú las tengas por menosprecio, buscando el reino de Dios, esa herencia inmarcesible y grande para ti y para mí, aún lo que tus padres te hayan dicho. ¿Ok? ¿Cuántas veces tú te has encontrado, ahora sí, gente que te dice que no puede traicionar la tradición que sus padres y sus abuelos les han inculcado? ¿Cuántas veces lo has visto? Y de repente les empiezas a hablar de la palabra de Dios y de repente te preguntan, oiga, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Y de repente le empiezas a decir, por el Espíritu Santo le empiezas a decir acerca de la idolatría y cosas de esa índole. Y de repente dicen, pues mira, todo está bien bonito, pero el asunto es que yo no puedo traicionar las tradiciones ¿de quién? De mis padres. ¿Y cuánta gente ha dejado no estar aquí? Eso es lo de menos. ¿Cuánta gente ha dejado de estar delante de la presencia de Dios por decir, no voy a hacerlo porque las tradiciones que mis padres me inculcaron son más importantes? Son más importantes que una herencia incorruptible. Son más importantes, yo te pregunto a ti, son más importantes que lo que Dios te ha dejado. Y ahora en este momento te lo digo, tú ya tienes una herencia, la acabamos de leer, por eso lo leímos esto primero, una herencia incorruptible y contaminada. Pero esa herencia que tú tienes, la vas a cambiar por tradiciones de hombres. Te hablo ya honestamente y transparentemente, la vas a cambiar por tradiciones de hombres. Muchas veces la hemos llegado a cambiar, y muchas veces hay gente que prefiere estar en tradiciones de hombres a estar en la presencia de Dios. ¿Qué era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham? ¿Cómo era su padre? Leímos ahorita, ¿no? ¿Cómo era la ciudad en la que Abraham vivía? Idólatra. Si Abraham se hubiese quedado en esa ciudad, no hubiera podido escuchar la voz de Dios, no hubiera podido ni siquiera comprender qué era lo que Dios le decía, no hubiera ni siquiera podido entender
Cuando Dios le dijo, salte o vete o mira las estrellas, porque estaba rodeado de todas las cosas que no provenían de Dios. De brujería, estaba rodeado de hechicería, de idolatría, de un chorro de cosas feas. Si Abraham no hubiese estado solito y no hubiera obedecido la voz de Dios, Dios no le hubiera llevado a donde Abraham está al momento, en este día. No le hubiera dado la descendencia que Dios le dio. Grandes multitudes seguían a Cristo, pero Jesús no buscaba gente que le siguiera por curiosidad. ¿Ok? Dios no busca gente que le siga por curiosidad, sino gente con un interés sincero en Él. Gente dispuesta a vivir una vida apasionada por Cristo. Y si fuera necesario, alguien que muriera por Él. Habría que amarle de manera suprema. Nunca sugirió Jesús que odiaran a sus familiares. Lo que estaba enfatizando era que el amor para con Cristo había de ser tal que todos los otros amores parecieran un odio en comparación al amor que tuviéramos con Dios. Y aún también su propia vida. Nosotros y cada uno de nosotros necesitamos, escucha lo siguiente. Dice Lucas 14:26 para adelante. Dice, toma tu cruz y sale, échale ganas, vamos para adelante. Tú y yo necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Has escuchado esto? Tú y yo necesitamos odiar nuestra propia vida. Quiero que pongas atención a esto, porque si no, se te va a cuatrapear la onda, ¿ok? Tú y yo necesitamos odiar nuestra propia vida. No vayan a poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Necesitas odiar tu propia vida. Dice Lucas 14:26. Necesitas aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos y aún tu propia vida. ¿Cierto? Okay. ¿Por qué dice esto Jesús? En vez de vivir una vida egocéntrica, tú y yo necesitamos vivir vidas cristocéntricas. Espero me estés entendiendo. No una vida egocéntrica. Una vida egocéntrica es una vida que dice, ¿qué hay para mí? ¿Y yo qué gano? ¿Y qué hay de provecho para mí? ¿Cuál es lo mejor para mí? Ya me dijiste muchas cosas, pero ¿y yo qué onda? ¿Qué gano? ¿No? Sino una vida cristocéntrica. Muchas veces nos hemos preguntado, yo me he preguntado, a ver, con estas decisiones que voy a tomar, ¿de qué manera van a afectar mi vida? Cuando tú haces planes en tu vida, puedes preguntarte eso. Cuando yo decido por melón o decido por sandía, ¿de qué manera me va a afectar en mi vida? ¿Te has puesto eso en alguna ocasión? A ver, me ofrecen un trabajo en León o me ofrecen un trabajo en Silao. A ver, si me voy para León, en León me pagan 10,000 pesos. Si me quedo aquí en Silao, me pagan 8,000. Allá en León tengo más oportunidades de crecimiento. Aquí en Silao tengo oportunidad de ver a mi familia. Y empiezas a ver los pros y los contras, ¿cierto? Yo lo he hecho muchas veces. Empiezas a ver los pros y los contras de una decisión que vas a tomar. Pero déjame decirte lo siguiente. Aquí es donde entra el asunto del odio de tu vida y de los padres, todo ese rollo. Entra lo siguiente. En vez de preguntarte cómo te afectará una decisión a tu vida, cuando tu vida es cristocéntrica, escucha, cuando tu vida es cristocéntrica, nuestras acciones no tienen que afectarnos en nada a nosotros. Necesitas preguntarte cómo van a afectar a Cristo y a su gloria. Ya no eres tú, es Cristo el que está dentro de ti. Tú eres el templo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, a ver, el trabajo de León, el trabajo de Silao. El trabajo de León, en 5 meses me van a ascender y voy a ganar 30,000 pesos al mes. El trabajo de Silao, pues nada más ahí me la voy a llevar. Es más, hasta el Infonavit me va a quitar todo y me voy a quedar con bien poquito. ¿Cuál? A ojos humanos y carnales, ¿cuál te convendría más? Pues el de León, ¿no? De parte van a dar camioneta y todo. El de León te convendría más.
Pero ¿qué afectaría más a Cristo y a su gloria? ¿Vivir, ir a León o trabajar aquí en Silao? Porque de repente le dijo el supervisor: sí, te voy a dar 30,000 pesos al mes, pero vas a tener que venir a trabajar los domingos. Para ti, para tu vida, para ti y para mí, las consecuencias de las decisiones deben de pasar a un segundo término. Yo no digo que no pienses en ellas, pero pásalas a un segundo término. Pásalas a un segundo término. La palabra es bien clara cuando te dice: aquel que quiera ir en pos de mí tiene que dejarlo todo. Cuando tú decides ¿en qué me va a afectar? O decides ¿cómo me va a afectar a Cristo? Decides ¿en qué me va a afectar a mí? O decides ¿cómo va a hablar la gente de Cristo en esta decisión? Porque tú y yo hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando tú y yo estamos decidiendo, estamos viviendo nuestra vida, la gente está viendo a Cristo en nuestra vida. Y el día que tomas una decisión errónea, la gente no ve a Cristo en tu vida, ve otra cosa menos a Cristo en tu vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos buscar: darle gloria a Cristo, darle gloria a Dios. ¿Me estoy explicando? Fíjate bien. Vamos a buscar Hebreos 11. Aquí atrásito, esto del pecado. Hebreos 11. Vamos a leer acerca de Abraham. Hebreos 11, vamos a leer acerca de Abraham. 11:8. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Lo tienes? Salió para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz un fuera del tiempo de la edad, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta ahí. Dice que Abraham salió, no dice en Génesis, lo dice en Hebreos. Abraham salió de la tierra, de su casa y de su parentela, sin saber a dónde iba, ¿cierto? ¿O sabía a dónde iba? Y Juan 3, vete a buscar Juan 3, Juan capítulo 3, dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os debe ser y nacer de nuevo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Okay? No sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo.
Tú y yo somos nacidos del Espíritu Santo. Ahora, no te quiero dar a entender que no tenemos un rumbo fijo en nuestra vida. Entonces, vamos para allá, ahora vamos para este lado, para donde sea lo mejor, para allá nos vamos a ir en la iglesia. No te quiero dar a entender eso, porque Dios es estructura y Dios es un Dios de orden. Y todas las cosas Dios las hace con un orden específico y siempre nos lleva a un buen término. Lo que estoy dando a entender es lo siguiente: hay mucha gente que busca a Dios por interés. Hay mucha gente que busca a Dios por codicia. Hay mucha gente que busca a Dios por ver qué es lo que va a pasar, no tanto por estar convencidos de que aman a Dios. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos? Dice: si a ustedes los han perseguido, si a mí me han perseguido y me van a matar, cuanto y más a todos ustedes. ¿Sí? Dice: no he venido a traer paz, sino enemistad entre la suegra y la nuera y todo el rollo lo demás. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, si tú has venido a los pies de Dios, si tú vienes cada domingo a una iglesia como esta para ver qué es lo que Dios te va a dar, es decir, yo estoy con Dios para ver que le saco a Dios, yo estoy con Dios, pues voy a la iglesia para ver que le saco a la iglesia, yo estoy con Dios para ver qué es lo que me va a dar y de qué manera me va a bendecir. Si tú estás aquí sentado escuchando esto y en tu corazón está esto, la puerta está bien abierta. Nadie te va a decir nada. Puedes salirte en este momento, porque si tú estás esperando que Dios te dé, no te va a dar. Si tú estás esperando que te vaya bien en la vida, Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay algo allí que siempre va a estar atrás de nosotros. Y mientras más tú digas que eres cristiano, más la gente se va a ensañar contigo. Si tú en tu vida estás buscando o veniste a Jesús a los pies de Dios, qué bueno que viniste de esa manera, pidiéndole a Dios que quitara todas tus cargas, que quitara todas tus maldiciones. Qué bueno que viniste a Dios de esa manera, porque las quita. No es una verdad. Pero si estás aquí nomás para que te quite, entonces la puerta está muy grande. Entonces mejor vete a Fundación, allí como a los 2 números del jardín, y ahí dice con letras grandotas: pare de sufrir. Vete allí y ve a parar de sufrir en ese lugar, porque aquí vienes a sufrir. Tú y yo venimos a sufrir. Tú y yo venimos de alguna manera a poder evidenciar el poder de Dios en nuestras vidas, y solamente nuestra fe va a ser reluciente a través de las pruebas. No hay otra manera. Tristemente te lo digo. Pero el asunto es que Dios dice: aún en medio de todo eso, yo te voy a engrandecer. Aún en medio de todas esas cosas, yo voy a hacer gracia y favor delante de ti. Al final de cuentas, Dios lo hace y Dios te bendice. No te lo voy a ocultar. Pero si estás buscando casa, coche y mujer bonita, allá sí la dan. Allá sí te dan departamento y una Cheyenne y hasta una brasileña también te consiguen. Bueno, me han contado, ¿no? Yo ya tengo mi guanajuatense. Me han contado. Cuando el término odia tu vida, cuando le dijo Jesús a las personas que estaban escuchando, odia tu vida, significaba: lo que yo te voy a dar va a ser mejor, pero en su tiempo. Yo te voy a llevar a un buen lugar, pero en su tiempo. Yo te voy a dar lo mejor, lo más especial, lo más escogido, el mejor oro, plata, piedras preciosas, pero en su tiempo. Y el tiempo de Dios algún día vendrá. Por eso dice Pedro: en todo tu peregrinaje, es decir, toda tu vida, cuida de que nadie te engañe con vanas maneras de pensar, porque no lo vamos a ver en este peregrinaje. Lo vamos a ver allá arriba, las calles de oro, de cristal, las piedras, tu coronota, allá arriba las vas a ver. Y por eso, por ejemplo, el libro de Hebreos habla acerca de Abraham. Dice: él no sabía ni a dónde iba, pero aún así confió en Dios.
Cuando tú empiezas a confiar en Dios, no te estoy diciendo que el que no sepas a dónde vas es un término irresponsable de Dios para no darte un rumbo fijo. Es por el asunto que necesitamos ponernos en manos de Dios. Es porque día a día tú y yo necesitamos poner nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro caminar delante de Dios y decir: Señor, este día yo quiero darte gloria, ayúdame a darte gloria. Para eso me llamaste, para darte gloria, no nada más para que venga tu reino, sino yo fui llamado para darte gloria. Señor, permite que este día con mis acciones yo pueda darte gloria y tu nombre pueda ser glorificado. Y no nada más cantar el domingo glorifícate y glorificarte con un aplauso, sino que mi vida pueda servirte para gloria a todos y cada uno de mis días. No permitas que nadie robe esa gloria, ni aún de mi vida. Odio mi vida si mi vida no te va a dar gloria. ¿Ya me expliqué? Odio mi vida si mi vida no le sirve para nada a Dios. Pero si estás pensando de que tu vida para ti, tú solito, para ti, para mí y para Miguelito, nada más, entonces no le estás dando gloria a Dios. Juan 3, 6 y 8, lo acabamos de leer, dice: los que son nacidos del Espíritu no saben para dónde van, ¿cierto? Esta no es una irresponsabilidad de Dios, es más una dependencia de los hijos de Dios hacia el Padre. ¿Sí me expliqué? Porque cualquier persona que no conoce de Dios, y lo dice en Corintios, es locura, y te va a decir: ¿cómo es que ahí te dicen, no es tu jale para donde lleva el viento? No, tú vete para donde mejor te debes entender, tú vete para todo. El asunto es, fíjate, quiero recordarte, o más o menos recordarte, si me está yendo el tiempo, quiero recordarte lo que el pueblo de Israel hacía en el desierto. ¿Ok? El pueblo de Israel en el desierto, cuando se ponían del día en un lugar y acampaban en ese lugar en el día, ¿qué es lo que hacían? Acampaban. ¿Pero por qué acampaban? Porque la nube se dejaba de mover, ¿cierto? Cuando se movía la nube, ¿qué es lo que hacían el pueblo de Israel? Pues se movían. En la noche no era una nube, era una ¿qué? Columna de fuego. Si la columna de fuego se posicionaba, se sentaba en un lugar, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Se sentaba allí. Si la columna de fuego caminaba, ¿qué es lo que pasaba? Pues entonces se movía. Yo quiero imaginar lo siguiente: ni la nube ni la columna de fuego te avisaban. Entonces, qué bueno que fuese en el día, que la columna de fuego, la columna de nubes estuviera allí, y decían: ya caminamos un buen rato, ya se posicionó aquí, entonces vamos a poner nuestras tiendas. Y ya estaban allí, y empezaron a hacer su pachanga y todo lo demás, y todo el rollo y se iban a dormir. Y se convertía la nube se convertía en una columna de fuego en la noche, para darles calor. Entonces, de repente a las 3 de la mañana, ¡pum!, a la columna de fuego se le ocurría moverse. Entonces el hombre tenía que: vieja, vámonos ya, ponen los chiquillos, y los chicos, vamos todos, porque la columna de fuego se está moviendo. Entonces la señora pues tenía que agarrar todos los guisados, todas las cazuelas, y tenía que ayudarle al hombre a destruir, a desarmar la tienda y a arrear a los chiquillos, echarles agua en la cabeza para que los chiquillos fueran ahí caminando. ¿Por qué no te avisaba? Ustedes piensan que les avisaba. No les avisaba. Entonces, por ejemplo, qué bueno que fuera de día, porque en el día se ponía allí y ya se ponían las tiendas y todo lo demás, y les seguían. Y si se veían que se movía, pues bueno, vámonos y preparamos todo, pero el rollo era en la noche. Y yo no dudo que se movían en la noche. El asunto es: ellos no sabían para dónde jalar, o sea, ellos no sabían para dónde iban, ellos no seguían la nube o seguían la columna, pero el asunto es que los seguían. Porque si ellos, eso era más físico, si ellos se quedaban, la nube no les tapaba el sol y les iba a dar más calor. Si en la noche la columna se movía, se iban a morir de frío. Entonces tenían que seguir.
la columna, tenían que seguir la nube. El depender de Dios, Dios siempre te va a llevar a un buen término. Leímos en Deuteronomio 8, aún y a pesar de los desiertos y de las serpientes, de las alimañas, víboras prietas y de pocatas, Dios siempre en medio del desierto te va a llevar a un buen término. ¿Ok? Versículos 2 y 3 de Génesis. Dice, apenas estamos en el 1. Versículos 2 y 3 de Génesis dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí. 6 cosas le dijo Dios a Abraham. Primero, haré de ti una nación grande. ¿Cuál era la nación grande? Los judíos. ¿Okay? 2, dice, te bendeciré. La bendición, Dios le dio bendición y prosperidad material y espiritual a Abraham. 3, dice, engrandeceré tu nombre. Le puso una H y ya lo hizo más grande. ¿Sí están despiertos? O ya mejor me bajo. Le voy a poner aquí un panelito así de aplausos, ¿no? Dice, engrandeceré tu nombre. No solamente le puso una H de más, sino también engrandeció su nombre para todas las demás naciones. 4, le dijo, serás bendición. ¿Tú sabías que los hombres buenos somos de bendición al lugar en el que estamos? ¿Alguna vez te ha pasado lo siguiente? Si no la siguiente vez que vayas, hazlo, pero hazlo, ¿Alguna vez has llegado a un puestecito, a unos tacos, a unas garnachas, a unas gorditas, y de repente tú vas con toda la chocha, ¿no? O vas con tu familia y dices, pues aquí vamos echando las gorditas o el pozole. Y de repente, si lo haces bien, y de repente, si lo haces bien, antes de aventarte el menudo calientito, con su cebollita y sus tortillas recién saliditas, así con vapor, antes de tomarle la coca y de ponerle limón así, antes de hacer eso, tú oras a Dios y dices, a ver, mis hijos, vamos a orar. Y oras, pero oras bien, no que todos te oigan, que te oiga el dueño también. Señor, gracias por este lugar, gracias por los alimentos, santifícalos, bendícelos y purifícalos y bendice este lugar y bendice nuestra vida en nombre de Cristo, amén. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando vamos en chorcha, cuando vamos en la gente y el lugar está solo, no sé si te has fijado, de repente llega más gente. Yo no sé, yo apelo a que es Dios, pero me ha pasado muchas veces me ha pasado. Está solo el lugar y de repente llega gente, ¿no? O llego, por ejemplo, a la ferretería y voy a comprar unos tornillos a la ferretería, así algo bien simple, y de repente digo, unos tornillos, sí, te los traigo, y de repente viene mucho de gente y ya vienen y me cobran porque ya toda la gente se les amontonó. Llega a pasar, a mí me ha pasado, creo que a ti también te ha pasado. Date cuenta de eso, eres bendición en el lugar que tú pisas, no por lo que tú eres, sino por lo que traes aquí adentro, que es Dios. Así le dijo a Abraham, te haré bendición, serás bendición. 5, le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Voy a ser amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Así prácticamente le dijo. ¿Te ha tocado a ti hacer bien a alguien? ¿Te ha tocado a ti bendecir a alguien? Sobre todo a los de la familia de la fe. ¿Te ha tocado bendecir a alguien? No me digas nombre, no. De repente viene un hermano, sabes de un hermano que tiene necesidad y vas y tú le das. ¿Te ha tocado hacer eso? ¿O te ha tocado que a ti te den? Fíjate, Dios no es deudor de nadie. El día que tú bendigas, Dios te lo va a multiplicar. Porque a los que te bendijeren, Dios les va a bendecir. Y a los que te maldijeren, pues así les va a ir. Es decir,
cuando tú das y bendices, sobre todo a la familia de la fe, o sea, al que está atrás de ti, a todos nosotros, cuando tú bendices, Dios te lo retribuye. Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Luego dice también sexta cosa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús es la gran bendición de este mundo, la más grande que el mundo haya recibido jamás. Génesis 3:17. Vete a buscar rápido, vamos a buscar rápido para terminar. Génesis 3:17. ¿Lo tienes? 3:17 dice lo siguiente: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será ¿qué? La tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Luego 4:11 que dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 5:29 dice: y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. 8:21 que dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir ¿qué? La tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Gálatas 3:13. Vete a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Antes de leerlo, pónganse un poquito en pie, por favor. 3:13. ¿Te acuerdas que tu mamá te dijo, no te estires en público? Derechito. Así como tu mamá dijo que no te estiraras, así estírate. Así, estírate, así como queriendo alcanzar el techo. Que te truenen los huesos de chiva vieja. Ya. Mueve tu cabeza así, así, entonces, para atrás, antes, para adelante. Okay. Respira profundamente, su pulmón así. Otra vez respira. Otra vez respira. Los sugieres traigan agua para rociar. Abre tus ojos. Abre hacia tu cara, tus ojos. Ok. Lo que vamos a leer es poderoso. Por eso quiero que estén bien despiertos. ¿Sale? Hazte un poquito. Sale. Ok. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Gálatas 3:13 dice. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición ¿de quién? De Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa? La acabamos de leer hace rato en Pedro. La herencia. ¿Cuál bendición nos alcanza el día de hoy? Tú y yo somos gentiles. ¿Cuál bendición nos alcanza el día de hoy? La bendición de Cristo. Hermanos, dice 15, habla en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hasta ahí. La bendición
de Abraham a nosotros, que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es que por causa de Abraham y por causa de su obediencia, tú y yo somos el día de hoy hijos de Dios. Nada más. Tenemos que agradecerle mucho a Dios. Pero qué chido el Abraham de que también creyó. Y creyó sin saber a dónde iba. Y luego Hebreos más adelante dice que y siguió y no vio de todos modos. Abraham halló la tierra poblada por cananeos que eran malos vecinos. Él viajó y siguió adelante aún. La comunión con Dios se mantiene por la palabra y la oración. Versículos 4 en adelante. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Dios, la comunión que tú y yo tenemos con Dios es mediante la palabra y la oración. Dios había prometido a Abraham mostrarle la tierra prometida. Ahora promete dársela ya cuando se encuentra ahí. Abraham se estableció tan pronto como llegó a Canaán, y aunque no era sino un extranjero ahí, mantuvo la adoración a Dios en su familia. No solamente se preocupó por lo religioso, por los sacrificios, sino que tomó conciencia de invocar y de buscar a Dios. ¿Sabías tú, si no te lo digo, que el encino de More era un lugar de adivinación? El encino de More, aquí donde dice el versículo 6, era un lugar de adivinación, era un lugar de concurrencia, pero era un lugar también de adivinación. Y en medio de tanto chamán, y en medio de tanto brujo, y en medio de tanto sacerdote de ídolos, Abraham planta su tienda y pone un altar. Y el altar no es como tú y yo lo pudiéramos percibir, una veladora y una repisa. No es ese un altar. Un altar, o el altar que Abraham construyó, era fabricado de piedras. Muchas piedras, era así como una columna de muchas piedras. Y arriba de esas piedras Abraham sacrificó animal. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, el humo, y sabes, por ejemplo, también que hay animales que la grosura de los animales es muy escandalosa, es decir, huele mucho, y huele a muchos metros a la redonda. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha olido las carnitas en la mañana, por ejemplo? Dicen: ¿son estas carnitas? Están como haciendo como a la vuelta, pero vas a las carnitas. O por ejemplo, en la noche las garnachas, las enchiladas. ¿Dónde hay enchiladas? Pues quién sabe, pero... y te vas y a 2 cuadras las encuentras. El olor de la carne asada es carne asada con cebollita, el olor de la carne asada es algo que te atrae, y aunque no tengas hambre, a mí me da hambre. Ahorita de por sí tengo hambre, pero aunque no tengas hambre, cuando lo hueles te da hambre. Es decir, es escandaloso. Pues ¿qué hacía Abraham? Pues una carne asada, prácticamente. O sea, el sacrificio, mataba al animal y lo ponía delante del fuego y dejaba que se quemara. Pero era para Dios. Era como una carne asada. Entonces era bien escandalosa. Y en medio de tantos brujos y chamanes e idólatras, el decir: yo soy hebreo, como dijo Jonás, soy hebreo y sirvo a Jehová, era prácticamente para algunos la muerte. Entonces Abraham agarró fuerza y dijo: yo soy de Dios. Dios me mandó, me dijo que aquí me estaría el día de hoy, y aquí voy a estar el día de hoy. Y voy a levantar un altar y voy a decir: Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, y no importa lo que los demás me digan. Predicaba el nombre del Señor. Abraham enseñó a su familia y a sus vecinos el conocimiento del Dios verdadero. Abraham hizo un escandalazo
con su sacrificio. Y no solamente allí, sino en el otro lugar donde fue. Hizo un escandalazo con toda su vida, porque eran un chorro de personas. Y el sacrificio que hizo, no solamente lo hizo él, sino que invitaba a todos sus hijos, bueno, no tenía hijos, ¿verdad? Y a todos sus siervos y toda su familia que hicieran el sacrificio con él. Y de repente tú y yo le decimos, bájale la música, que no oiga el vecino. Y empieza la alabanza de, te doy gloria, gloria. Y le dices, bájale. Porque no quieres que el vecino sepa que tú eres cristiano. Porque no quieres que el vecino sepa. Bueno, además no es que no quieras que él sepa, sino más, en algunas ocasiones es más que tu testimonio no te deja que sepa. ¿Ya lo expliqué? Andamos escondiéndonos de decir que somos hijos de Dios. Entonces llegas a decir, yo soy del servicio de Dios, pero no son del servicio secreto de Dios. Nadie sabe que son cristianos, ¿cierto? Tan secretos que nadie lo sabe. De tus vecinos, ¿quién sabe que eres cristiano? De tu escuela, ¿quién sabe que eres cristiano? De tu trabajo, ¿quién sabe que eres cristiano? ¿Sí lo saben? Necesitas proclamar a Dios en tu vida. 3 cosas me llaman la atención para terminar. Que Abraham daba culto a Dios, no importa el lugar en el que estaba. 2, y por después platicamos de este más a fondo, pero ¿por qué Abraham le hizo caso a Dios? ¿Quién era Dios? ¿De qué manera se le mostró Dios a Abraham para que Abraham le hiciera caso? O sea, de la nada le hiciera caso. Pues el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y tercera cosa, Abraham nunca vio, según el libro de Hebreos, nunca vio su heredad ni su herencia. Y aún así siguió hasta el final. ¿A quién estás compartiendo el día de hoy de Dios en este momento? Es nuestra obligación no derramar sangre inocente. Vimos el miércoles, Proverbios 6:16. Si esa sangre corre, te la pueden demandar a ti, porque nunca le hablaste de Dios. Vamos a buscar Job 42. 2 versículos más y termino, lo prometo. Job 42. Job 42. Job 42. Dice, 42:1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué manera Dios se ha mostrado a tu vida? ¿Cuántas veces has visto en realidad que Dios está contigo? Si tú no has visto que Dios ha estado contigo, quiero orar por ti al ratito. Si tú en algún momento Dios no te ha mostrado que Él ha estado contigo en muchas maneras, en el dinero, en la enfermedad, en lo que tú gustes y mandes, si Dios no se ha mostrado contigo el día de hoy, déjame orar por ti al ratito. Pero cada uno, Dios, de nosotros, Dios se ha mostrado de una manera evidente. Hebreos, último versículo, Hebreos 11:13. Último versículo, Hebreos 11:13 dice, ¿lo tienes? 11:13, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nunca lo vieron. ¿Qué cosas te ha prometido Dios? Yo les dije hace ratito, si tú vienes aquí por interés para Dios, estás mal. Tienes que venir por amor a Dios. Pero si Dios, en medio de su misericordia, te ha prometido hacer algo en tu vida,
y eso lo atesoras. Hay mucha gente que no lo vio. Dice, lo miraron de lejos, nunca recibieron lo prometido, lo creyeron y dice, saludándolo de lejos, lo vieron pasar, así como que adiós, saludándolo de lejos, nunca lo vieron. Yo les dije hace ratito, si Dios nos bendice así como bendijo a Abraham, si Dios te prospera así como prosperó a Abraham, si Dios te da como le dio a Abraham, qué bueno. Y si no, y si en toda tu vida Dios no te diera, y si toda tu vida hubiera lágrimas, tormenta, y si en toda tu vida hubiera dolor, y si ningún día de tu vida tú pudieras voltear arriba y decir gracias por esto, Señor, o pudieras tener gozo en tu vida, ¿dejarías a Dios? Quiero recordarte las palabras de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijeron al rey Nabucodonosor, mira rey, Dios nos dijo que no nos inclináramos delante de esa estatua, y Dios nos puede librar de tu mano y nos puede librar de la muerte, porque nosotros estamos obedeciendo a Dios. Y aún, dijeron los tres, si Dios no me librara de tu mano y permitiera que tú el día de hoy me matases, yo seguiré creyendo en Dios. Ponte en pie, por favor.